Lectura del Santo Evangelio. Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13, nos presenta una poderosa historia que nos invita a la reflexión y a la introspección. En esta narración, Jesús llama a Mateo, un recaudador de impuestos, para seguirlo, y se encuentra compartiendo una comida con, entre comillas, pecadores y publicanos. Esta historia nos ofrece profundas lecciones sobre misericordia, la inclusión y la transformación, que son fundamentales en nuestra vida cotidiana. La historia comienza con Jesús viendo a un hombre llamado Mateo, sentado en su oficina de recaudación de impuestos. Mateo era un recaudador de impuestos, una figura socialmente marginada y despreciada en la sociedad de su tiempo. Estas personas eran consideradas pecadores públicos y excluidas de la comunidad religiosa. Sin embargo, Jesús no ve a Mateo con los ojos de juicio o prejuicio, sino con compasión y llamándolo a seguirlo. Este episodio nos lleva a reflexionar sobre cómo vemos y tratamos a los demás en nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas en función de su apariencia, su ocupación o su pasado? ¿Qué pasaría si adoptáramos la actitud de Jesús y viéramos a cada individuo como una persona digna de amor y compasión, sin importar su historia o circunstancias? La llamada de Jesús a Mateo es un recordatorio de que todos somos dignos de la gracia y la misericordia de Dios. A menudo, en la vida, nos encontramos en situaciones en las que nos sentimos excluidos o juzgados por los demás. Pero esta historia nos desafía a recordar que incluso en los momentos más oscuros podemos ser llamados a una transformación y una vida nueva. Mateo, en respuesta al llamado de Jesús, decide seguirlo y organiza una cena en su casa para celebrar la nueva dirección que ha tomado su vida. La cena reúne a pecadores y publicanos, entre comillas, lo que genera críticas por parte de los fariseos, quienes cuestionan la elección de Jesús de compartir con estas personas consideradas, entre comillas, pecadoras por la sociedad. Esta parte de la historia nos lleva a cuestionar nuestras propias actitudes hacia aquellos que consideramos diferentes o pecadores. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien que consideramos moralmente cuestionable busca un cambio en su vida? ¿Estamos dispuestos a ofrecerles apoyo y comprensión o los excluimos y juzgamos? El comportamiento de Jesús en esta situación nos muestra su enfoque radical de la inclusión y la compasión. Él no solo comparte la mesa con pecadores, entre comillas, sino que defiende su elección ante los críticos diciendo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa: quiero misericordia y no sacrificio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Estas palabras de Jesús nos desafían a reflexionar sobre nuestra propia necesidad de compasión y misericordia. ¿Cómo podemos aplicar esa idea de, entre comillas, quiero misericordia y no sacrificio en nuestras vidas?
¿Estamos dispuestos a mostrar compasión hacia aquellos que han cometido errores o quienes consideramos diferentes a nosotros? El dicho común, la misericordia es un puente y no un precipicio, se relaciona con esta lección. La misericordia y la compasión son puentes que nos conectan con los demás y nos permiten superar nuestras diferencias y prejuicios. Siempre es más constructivo tender una mano en lugar de empujar a alguien hacia el precipicio. La historia de Mateo y la cena con pecadores nos lleva a considerar la importancia de la transformación en nuestras vidas. Mateo, un recaudador de impuestos, cambia su camino y se convierte en uno de los discípulos de Jesús. Esta transformación nos recuerda que tenemos la capacidad de cambiar y crecer, sin importar nuestro pasado o nuestras circunstancias actuales. En nuestra vida cotidiana, a menudo enfrentamos momentos en los que sentimos la necesidad de cambiar, de dejar atrás viejas formas de pensar o comportamientos destructivos. La historia de Mateo nos alienta a dar ese paso hacia la transformación, a seguir a Jesús en busca de una vida mejor. En resumen, el pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13, nos ofrece lecciones poderosas sobre la misericordia, la inclusión, la compasión y la transformación. Nos desafía a ver a los demás con los ojos de Jesús, a no juzgar ni excluir a quienes consideramos pecadores y a recordar que todos somos dignos de la gracia y la misericordia de Dios. También nos inspira a buscar la transformación en nuestras vidas y a seguir a Jesús en busca de una vida mejor. El dibujo que hoy hemos realizado nos lleva a reflexionar sobre la llamada de Jesús a Mateo, un recaudador de impuestos, y cómo esa llamada lo llevó a cambiar su vida y a seguir a Jesús. La mesa con monedas de oro y la balanza en el dibujo simbolizan la ocupación de Mateo como recaudador de impuestos. En el contexto de la historia del Evangelio, esta representación nos recuerda la transformación que experimentó Mateo al dejar su trabajo y seguir a Jesús. Mateo dejó atrás su vida de recaudador de impuestos, que a menudo estaba asociada con la corrupción y la avaricia, y eligió un camino de fe y compasión. Esta transformación nos invita a reflexionar sobre nuestros propios caminos y elecciones en la vida. La llamada de Jesús a Mateo en esta historia también nos recuerda que todos somos capaces de cambiar y de encontrar un nuevo propósito en la vida. A menudo, en nuestra vida cotidiana, enfrentamos momentos en los que sentimos la necesidad de hacer un cambio significativo en nuestras vidas. Esta historia nos muestra que esa posibilidad siempre está presente, sin importar nuestro pasado. En resumen, esta experiencia nos ha recordado la importancia de la transformación, la compasión en nuestras vidas. Nos desafía a considerar cómo respondemos a las oportunidades de cambio y a abrazar un camino de crecimiento espiritual. Hasta la próxima, y que la transformación y la compasión guíen sus caminos siempre.